Resulta, yo estoy en una ciudad capital, en Manizales. El tema de la encuesta de mi casa ya hace que mi puntaje esté muy alto, está parecido al de Andrea Arango. Entonces, tengo un problema, y es que el banco a mí me aprobó un dinero con el subsidio. Sin el subsidio me aprueba mucho menos, una diferencia de más o menos 30 millones de pesos. Yo fui a la constructora a comunicar esto, y la constructora hasta diciembre del 2022 tenía un beneficio, y es que tú podías ceder los derechos de la propiedad a cualquiera que tuviera iguales o mejores condiciones que tú. Yo me arrimo a la constructora y la constructora me dice: no, ya quitamos ese beneficio, sí o sí usted tiene que comprar el apartamento. Quiere decir que yo me tengo que conseguir 30 millones de pesos, que es el subsidio de mi casa ya, y además de todo, tengo que pagar arriendo, y si pago arriendo, no voy a tener para pagar las cuotas al banco. Entonces, la constructora no están siendo benevolentes, no están siendo buenas con los usuarios, porque yo digo, no tengo el dinero, pero hay otra persona que sí puede tenerlo y que sí quiere asumir el costo del proyecto, y aún así la constructora no me permite ceder estos derechos. Entonces, es eso. No entiendo que por Manizales ser una ciudad capital, y además porque el proyecto, a pesar de ser BIS, está ubicado en un estrato 4, pues eso hace que el puntaje aún sea mucho más alto, y el mínimo es de 11 y estoy muy por encima de eso. Por lo cual, a pesar de que me gano menos de 3 salarios mínimos, no voy a poder alcanzar a tener este subsidio, y tampoco voy a poder salir del inmueble. Y lo peor, la constructora me dice: si usted quiere salirse del negocio, yo solo le devuelvo el 8% de lo que usted ha invertido. Increíble. Sí, a ver, vamos por partes para responder esto. Felipe, hola, ¿cómo estás? Gracias, Guillermo. A ver, primero, el decreto no ha salido. Los ajustes que ha anunciado el gobierno nacional no han salido. Yo pienso que cuando tú hablas de los puntajes muy altos para ciudades capitales, es porque el anuncio inicial que había hecho la ministra era que las ciudades de categoría fiscal especial 1 y 2, es decir, la mayoría de las capitales departamentales, no iban a tener puntaje para la asignación de los subsidios. Esa posición ya ha venido variando, y en la reunión que tuvimos con la ministra esta semana anunció que esas ciudades iban a tener puntaje. Pero adicionalmente, Felipe, esa condición de calificación de las ciudades donde se genera la oferta es algo que vamos a ver que se va a ajustar en 2 o 3 años. Entonces, lo primero que le quiero decir allí es que es muy probable que cuando salga el programa los subsidios sí van a llegar a una ciudad como Manizales, y sobre todo tienen que llegar a los hogares que ya estaban haciendo cola o ya tenían el beneficio asignado. De lo que usted me dijo, no entiendo si usted ya tenía asignación de subsidio o no. ¿Usted ya tenía el subsidio? Está... Yo aparezco habilitado, doctor Guillermo, yo aparezco Okay. habilitado, pero si tú entras a la página de mi casa ya te dice: si estás habilitado, vas a aparecer como interesado, y para completar las características para ser miembro de mi casa ya, pues tienes que hacer la encuesta del CISBEN, y esa encuesta del CISBEN a mí me da un puntaje por encima de lo Ya necesario. le contesto entonces. Entonces, esto es bien importante, Felipe, Andrea, María Camila. El mecanismo de adjudicación del subsidio en mi casa ya tiene 2 pasos de verificación. Uno inicial, que hoy se llama habilitados, ¿cierto? Que es simplemente un análisis preliminar para saber si el hogar puede llegar a ser beneficiario del subsidio. Pero el habilitado no te da derecho a ningún subsidio. Simplemente te dicen en el banco y te dicen: vea, usted puede llegar a ser beneficiario del subsidio. ¿Eso porque es bueno? Porque el hogar sale motivado, digamos, con la posibilidad de que tengo que buscar menos ahorro para comprar una vivienda, y en el futuro, si mantengo mis condiciones, seguramente me va a llegar el subsidio, ¿sí? Pero el habilitado no te da derecho al subsidio. Simplemente es un mecanismo para impulsar la venta. Con eso te aprobarán un crédito o te preaprobarán un crédito, que cuando la vivienda ya esté terminada y se vaya a escriturar, el banco hace la segunda verificación, que se llama la asignación. En ese momento, el banco también está revisando si aprueba o legaliza el crédito definitivamente, y si el hogar sigue siendo o manteniendo las condiciones para ser beneficiario del subsidio, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, van a revisar si el hogar mantiene empleo, ¿no? Si la persona, por ejemplo, no ha comprado otra casa, etcétera, etcétera, para cumplir con las reglas del programa. En ese momento el banco oprime un botón, consulta con las bases de datos del Estado, y si el hogar cumple, ¡pa!,
el subsidio se asigna. Solo hasta ese momento el subsidio es un derecho, como en el caso de Andrea, que seguramente ya lo tiene asignado, Felipe lo tiene habilitado. ¿Sí? ¿Tú no lo tienes asignado? No, yo también estoy habilitada y pues el apartamento ya estaba para entrega el año pasado, pero entonces en ese mismo momento que iban a hacer la asignación fue que estamos sin cupos y no han habilitado más cupos. Pues gracias por la información, porque esto es bien importante. Esto es bien importante y por eso la solicitud que le hemos hecho al gobierno nacional de que no solamente hay que resolver el caso de las 40.000 que ya están terminadas y asignadas posiblemente, sino las que vienen que no se han asignado y que están en esa cola, que además de las 40.000 sumarían otras 60.000 de aquí al final del año, ¿no? Entonces son 3.3 billones de pesos para resolver, llamémoslo así, esta cola que se ha generado entre hogares que iniciaron con la habilitación y que tienen que terminar con la asignación para poder escriturar sus viviendas de aquí a diciembre. Entonces, uno, el decreto no ha salido, las ciudades capitales seguramente van a tener puntaje, la reorganización de la oferta para priorizar en municipios más pequeños, fuera de las capitales, seguramente va a tardar 2 o 3 años, y en todo caso, el régimen de transición debe involucrar a todos los hogares que ya hubieran arrancado un negocio financiero y que cumplan con las condiciones para la asignación. Eso de un lado. Del otro lado, frente a las empresas, si quieren ahorita me pueden mandar el dato por interno para ver si se trata de empresas afiliadas y revisar cuál es la condición particular frente al problema que plantea Felipe y el problema que plantea Andrea. Porque, y lo digo, vuelvo y lo digo, yo he sido funcionario público la mayor parte de mi vida y creo que uno se debe eso al servicio público y el servicio público es trabajar con las personas. Y esa es la filosofía que también tenemos en Camacol y esa es la misión, la visión de Camacol es trabajar por la sociedad. Por eso el gran aporte, digamos, que se genera desde el sector privado es buscar que las personas puedan acceder a mejores viviendas. Habrá condiciones particulares que hay que revisar, pero vuelvo y lo digo, hay que tener en cuenta que también del otro lado hay empresarios que no son las grandes empresas que uno cree y que son empresarios que también están enfrentando problemas financieros porque hoy estamos en una situación extraordinaria que nunca se había presentado con este gran representamiento de viviendas. Entonces, desde aquí les digo, Andrea, Felipe, estamos más que dispuestos a ayudar en sus casos particulares, que además ilustran la situación de muchas familias y que sin duda tendrían que estar recogidas en un régimen de transición, porque como lo decíamos, lo conversaba yo con alguien en estos días, estamos hablando de personas que están poniendo sus ahorros, que son personas, como lo dice Andrea, que están tratando también de mejorar sus condiciones de vida, ¿cierto? O como lo dice Felipe, son personas que no pueden pagar una cuota y un arriendo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que aquí la situación es sobre esa perspectiva de la utilidad social que tiene que tener una política pública como la vivienda, en donde necesariamente se apalanca en recursos del gobierno nacional, en recursos de crédito y en recursos del ahorro de los hogares. Obviamente, con el riesgo que asumen las empresas constructoras al momento de ejecutar estos proyectos que hoy nos tienen en esta situación a la que le tenemos que encontrar salida entre todos. Así es, pues doctor Herrera, muchísimas gracias y gracias también a los afectados, a Felipe Muñoz, Andrea, muchísimas gracias porque sé que no es un momento fácil para ustedes, pero son la cara de muchísimas personas más afectadas y que de pronto se les puede dar esa lucecita verde que el doctor Herrera pues nos está contando acá en este canal. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Y bueno, pues esperamos que el panorama realmente cambie y que ese trabajo no solamente con los bancos, sino con las constructoras sea eficiente, entre Camacol y el gobierno nacional sea eficiente. Solo lo único que esperamos de verdad es que no haya más afectados y que se le dé solución pronta a todas estas personas que de verdad han puesto, imagínense, sus ahorros de toda la vida, etcétera, en este tipo de casas y bueno, con sus subsidios. En fin, muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado acá y nos vemos en una siguiente oportunidad.